ya no se ha sentido tan cómodo el equipo nacional cuando juega en el Estadio Azteca, porque el público de la Ciudad de México se ha vuelto mucho más exigente. Sin duda es mucho más exigente el público en el país que el público cuando México juega en los Estados Unidos, en donde se vuelve una fiesta, una verbena popular el recibir a la selección. Aquí ya no pasa eso. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, amigas, amigos de Sin un Quinto, en mi canal de YouTube, Juan Carlos Veraza, ok, un placer saludarles y lo prometido es deuda. Les había dicho que iba a estar subiendo videos durante la Copa Mundial y qué mejor que hacer después de que ya arrancó el torneo y arrancó con el pie derecho para la selección mexicana. Los puntos ahí están, eran obligatorios, enfrentaba al rival menos fuerte del grupo. No había de otra, o México ganaba este partido o corría un enorme riesgo de no poder pelear por el primer lugar del sector, que como ya he explicado, y muchos de ustedes saben, es clave quedar en ese primer lugar, porque eso significaría entonces tener seguro el partido de 16avos de final en casa, y en caso de ganar ese partido, el de octavos de final también. Potencial duelo contra Inglaterra o podría ser Croacia, pero bueno, para eso falta mucho. México primero tendrá que ganar el grupo, le quedan 2 partidos, estará jugando próximamente contra Corea del Sur y contra la selección de Chequia. El inicio es bueno porque, insisto, se tenía que ganar. Importantísimo anotar un gol temprano en el partido porque les había comentado que se corría el riesgo de que el público se le pudiera voltear a la selección. Ya no se ha sentido tan cómodo el equipo nacional cuando juega en el Estadio Azteca, porque el público de la Ciudad de México se ha vuelto mucho más exigente. Sin duda es mucho más exigente el público en el país que el público cuando México juega en los Estados Unidos, en donde se vuelve una fiesta, una verbena popular el recibir a la selección. Aquí ya no pasa eso, entonces era clave iniciar bien, y México inicia bien, tiene una oportunidad muy clara al inicio por parte de Raúl Jiménez, después de un centro de Israel Reyes, y después llegaría el gol, un buen pressing del equipo mexicano, con Eric Lira, que fue uno de los mejores del partido, propiciando una pérdida de balón, y eso derivó en que Julián Quiñones anotara el primer gol del partido para encaminar a la selección. El problema es que a México en ocasiones le cuesta mucho trabajo generar llegadas y también le cuesta finalizar cuando las genera, y ese fue un problema en este partido. No fueron tantas llegadas como debieron haber sido contra un rival muy limitado, y cuando la selección sí llegó a generarlas, pues solamente una vez más pudo horadar la portería de los Bafana Bafana con el gol en el segundo tiempo de Raúl Jiménez, tras la mejor acción del partido del Piojo Alvarado, con un centro desde la derecha, haciendo su clásica jugada hacia adentro, viniendo con el toque de pierna izquierda. Raúl ganándole muy bien la espalda a los centrales y ganándole al lateral, que se durmió, y así el 2-0 de México, que además tuvo la ventaja de contar casi todo el segundo tiempo con más hombres en la cancha muy temprano, minuto 49, o sea, al minuto 4 de la segunda parte Sudáfrica se queda con uno menos, y eso le complicó muchísimo al equipo de Hugo Broz, que lo que pretendía era amontonar gente, y eso hizo los primeros 8 minutos, y de hecho en buena parte del partido. El problema es que ya el resto del partido lo hizo en desventaja. Lo que quería el técnico de Bélgica era desesperar al equipo mexicano, que el público se desesperara y jugara en contra de los seleccionados de Javier Aguirre, pero eso no ocurrió gracias a ese gol. Obviamente la victoria es muy importante, hay que estar contentos quienes son fans de la selección, porque no a todas las personas en México les importa lo que ocurre en la Copa del Mundo, y sobre todo en este momento complicado que se vive del país, pero esa no es temática de este comentario ni de lo que hago en este canal. Yo no soy experto en temas políticos. Al final, siempre que se ha tenido un evento de estos grandes en nuestro país, alrededor del mismo se han tenido líos, situaciones que no son las más agradables. Ocurrió previo a los Juegos Olímpicos del 68, en el 70 el ambiente también estaba un tanto enrarecido, qué decir del 86, después del terremoto, de situaciones que no habían sido las más agradables, una crisis económica en el país que llevó a que el público pues externara su malestar con el entonces presidente Miguel de la Madrid. Pero en esta ocasión la situación tampoco es fácil, la inseguridad ha aumentado, el crimen organizado rampante, muchas protestas, inconformidad social, temas económicos, pero el fútbol tiene que continuar, y el Mundial ahí está.
Lo que ocurra en el Mundial no va a cambiar la historia de nuestro país. El que a México le vaya bien en el torneo tampoco, pero pues ya que se está jugando el torneo, quienes somos aficionados al fútbol, bueno, pues queremos que al fútbol mexicano le vaya bien. Ustedes saben, quienes me conocen, que soy bastante crítico de cómo se maneja el fútbol mexicano. Una cosa que no me agrada de la selección es que las mismas personas que manejan la liga manejan la federación, y eso ha llevado a que México no se haya convertido en lo que debería ser y que pues llegue a este torneo no como un país que genere altas expectativas, ni siquiera aquí en México, pero al menos ha ganado este primer partido, y siempre trabajar con un triunfo a cuestas será mucho mejor. Se tienen que corregir muchas cosas, pero a Javier Aguirre le va a permitir tranquilidad. En caso de no haber ganado este partido, México habría llegado obligado a ganar los siguientes 2 duelos, porque, insisto, México no puede dejar escapar esta oportunidad de estar en casa y buscar un mundial histórico. Y por eso también no hay que echar las campanas al vuelo y no hay que exagerar con el triunfo, porque la selección nacional no está participando en este certamen para ganar el grupo. Se supone que lo que quieren hacer es historia. Llegar, en algunos casos, dicen algunos, a un 5.º partido, digo yo que tendrá que ser al 6.º, y para hacerlo lo más fácil sería ganando el grupo, para no tener que salir de la Ciudad de México, salvo para ir a Guadalajara al 2.º partido, en los primeros 5 duelos. Eso sería fundamental, porque el seleccionado nacional en su historia en Copas del Mundo, incluyendo 70 y 86, solo ha perdido un partido como local, la goleada que sufrió en cuartos de final en el 70 contra Italia y en Toluca. En el Mundial de 86 México se fue invicto porque termina perdiendo en tanda de penales con Alemania. Para el récord, México empató ese partido, y eso es una señal clara de que la selección necesita esos partidos en casa, sentirse más cómodo, a diferencia aún de tener que ir a jugar a Los Ángeles o a Houston. El Estadio Azteca tiene su historia, tiene su peso, y México nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula. Entonces el triunfo te encamina a eso, a esperar cómo se va desarrollando el grupo, cosas a trabajar, sin lugar a dudas. México sigue cometiendo errores que ya mencionaba yo frente a la portería, le cuesta generar fútbol, le cuesta tener conexión en algunos casos. El medio campo no tuvo un partido destacado, ni Brian Gutiérrez, que fue posiblemente el de peor calificación de la selección. Le pesó al joven de Chivas el partido. Fidalgo no pesó como debería haber pesado. De los 3 mediocampistas, Eric Lira por mucho se lleva los aplausos. Creo que después de Quiñones ha sido el mejor de México en la cancha. La defensa con un Gallardo que cuando llega a fondo no se entra bien, que concede ventajas defensivas, como terminó ocurriendo en la jugada que deriva en la expulsión del Cachorro Montes. La selección queda mal parada en ese momento, y eso es preocupante porque ha jugado contra un equipo muy inocente, un equipo que jugaba además con 2 hombres menos, y aún así le terminó generando esa acción que lleva a que el capitán hoy de la selección mexicana en el inicio del partido haya sido expulsado. Me parece que Javier Aguirre toma buenas decisiones en cuanto al 11 en general. Yo ya lo he dicho, no soy fan de Gallardo, creo que en la selección regularmente queda de ver, pero el poner a Reyes por encima de Jorge Sánchez me parece una buena decisión. Poner a Lira, que trae mejor ritmo que a Edson Álvarez, me pareció una buena decisión. Haber dejado a Quiñones con Raúl Jiménez. El Piojo Alvarado es un futbolista que todavía tiene que dar más, pero creo que en general la delantera de México fue lo mejor del partido. Creo que lo más parejo. Quiñones se lleva la calificación más elevada. Lira, segundo lugar. Me parece que Raúl Jiménez, que anota por fin un gol en Copa del Mundo, también lo hace. Pero hay que tomar en cuenta el rival, y no es ser pesimista. Pero si México quiere llegar a hacer algo, como yo mencionaba, histórico, hacer algo diferente, no va a bastar con lo que hicieron contra Sudáfrica. Tendrá que ir mejorando la selección. Espero que con el paso de los días, de haberse sacudido un poco la presión del primer partido en casa, el seleccionado nacional pueda ir mejorando contra coreanos, contra Chequia. Más vale que eso ocurra porque son rivales mucho más complicados, con jugadores más talentosos, los surcoreanos muy rápidos, los checos muy físicos también, y habrá que poner atención en eso. Habrá que poner atención en lo que intentó Sudáfrica contra México, jugarle a espalda de los centrales, muchos pases filtrados. Por fortuna Sudáfrica ni tiene a los jugadores indicados para esos pases.
ni tuvo la precisión en ninguna jugada en el partido de hoy y no hubo problemas. Me parece que Javier Aguirre estará poniendo mucha atención una vez que analice este partido y conforme se vayan dando las cosas, qué jugadores pueden ir apareciendo. Me parece que Luis Chávez, que Gilberto Mora será otro futbolista que puede dar un extra ahí a la selección. Creo que Edson Álvarez todavía puede jugar un papel importante, posiblemente desde el siguiente partido, porque va a ser suspendido el Cachorro Montes y necesitará mover ahí en la central. Creo yo que la mejor decisión sería poner a Edson Álvarez a jugar ahí al lado de Johan Vázquez, que creo que fue otro de los buenos jugadores de este partido. Entonces, en resumen, importantísimo el triunfo. Se tenía que iniciar así. Era el partido en el que México estaba más obligado a ganar. Siendo positivos a México, hasta este tipo de partidos se le han complicado en ocasiones. Y cuando el seleccionado nacional ha iniciado Copa del Mundo con victoria, las cosas en general han terminado con una calificación a la siguiente ronda. Recientemente, en el torneo en Rusia, ganando la Alemania. También le ganaron a Camerún para empezar el torneo en el Mundial de Brasil 2014. Pensando en México 86, se gana el primer partido, ganan el primer partido y avanzan a la siguiente ronda. Entonces se da un paso importante, como ocurrió también en Alemania cuando derrotaron a Irán, pero también del otro lado mucho por mejorar, mucho para el análisis por parte de quien lo tiene que hacer, Javier Aguirre, y qué decisiones tomará una vez que vea jugar a Corea contra Chequia y que además, tomando en cuenta lo que puede ofrecer el equipo coreano, Javier Aguirre determine si vale la pena iniciar casi con los mismos. No pueden ser los mismos porque Montes estará suspendido, pero si pone al resto a jugar y nada más el cambio obligado o por ahí algo que no le haya gustado lo lleva a una determinación de sacar a alguien. Yo creo que por lo menos el siguiente partido va a iniciar prácticamente con la misma alineación. Espero sus comentarios, por supuesto. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿En qué tiene que mejorar la selección? ¿Cómo ven las perspectivas? ¿Ha cambiado su opinión del tricolor después de haber visto este primer partido? ¿O la muestra es muy pequeña y el rival no es el adecuado para llegar a esa idea, a esa determinación? Yo los espero por acá. Estaré toda la Copa del Mundo, por supuesto, con los comentarios aquí en Sin un Quinto en mi canal, Juan Carlos Veraza OK. Los invito, por supuesto, a que le den like al video, a que se suscriban, a que recomienden este proyecto que les estamos llevando por acá desde el mes de febrero. Cuídense mucho y nos reencontramos en el siguiente video.